Hola chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de comenzar, debo mencionarles que este video es largo y requiere de toda su atención porque son dos temas muy importantes. Ahora sí, antes de comenzar con este video les daré la palabra del día. La palabra del día es eximio. El porfiriato. Antes de comenzar de lleno con el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, debemos recordar algunos antecedentes que hablamos en el video anterior. Después de la muerte de Benito Juárez, entra a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Su gobierno transcurrió sin mayores incidentes hasta que pretendió reelegirse. Aquí entra el general Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec para evitar la reelección de Lerdo de Tejada. Después de levantarse en armas, Porfirio Díaz logra vencer a los lerdistas, o sea, a los partidarios de Lerdo de Tejada, en la batalla de Tecuac. Tras la pérdida, Lerdo de Tejada renuncia a la presidencia, la cual fue asumida por el general Porfirio Díaz. Hay que entender que se le conoce como régimen porfirista o porfiriato a la etapa de la historia de México comprendida entre 1876 a 1911. Para poder comprenderlo en su totalidad, hablaremos sobre su organización política, económica y social. Empezaremos por el ámbito político. El porfiriato obedece a circunstancias históricas bastante concretas, ya que esto sucedió en la línea del triunfo de la Reforma Liberal. Porfirio Díaz apostó por el ámbito militar e impuso un Estado liberal oligárquico. Vamos a desmenuzarlo para poder entender el porqué de esto. El término liberal se entiende porque la organización política que se ejerció en su gobierno tenía bases ideológicas y políticas del liberalismo. Del liberalismo lo conocemos en Historia Universal, así que vayan a verlo si no ha quedado muy bien entendido. El término oligárquico nace debido a que el poder estuvo en manos de una minoría de la población, que también concentraba la riqueza en sus manos. Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente Díaz modificó el artículo 28 de la Constitución para asegurar la no reelección y ganarse así al público que estaba a favor de esta idea. Años después, él mismo modificó este artículo cuando ya tenía el poder en sus manos y controlaba la política nacional. Don Porfirio lanzó la convocatoria para elegir a los miembros del Senado. Sin embargo, él consiguió que sus amigos influyentes se desprestigiaran, acrecentando su figura política. Para Díaz era muy difícil conciliar los intereses de las distintas secciones. Le impedía directamente fortalecer la economía mexicana. La estabilidad política prometía una función muy obvia. Era la base para que existiera una inversión extranjera. Establecer la paz social era combatir otras manifestaciones, así que Díaz reprimió todo el movimiento que iba en contra de él. En el ámbito económico, el porfiriato consiguió que la economía mexicana entrara en una fase capitalista y fue entrando a un sistema económico industrializado. México dependió de la inversión de capital y tecnología de los empresarios extranjeros. Durante este periodo se produjo en México un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y centros urbanos y una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado tener hasta entonces. Varios factores favorecieron al desarrollo industrial que son los ferrocarriles, la creación de un mercado interno más amplio e integrado y también el crecimiento de población y la inversión extranjera. En el ámbito social, la Ciudad de México era el centro de todo. Los teatros se llenaban con importantes personalidades de la sociedad del mundo intelectual para apreciar espectáculos nunca vistos en el país. Los bailes de Don Porfirio eran famosos por las atenciones y aires europeos con los que se llevaban a cabo. Todo muy nice, en pocas palabras.
En el campo, la vida cotidiana no daba lugar a diversiones, era puro trabajo duro con jornadas muy difíciles. La ansiedad de perder las tierras era un sentimiento constante. La vida cotidiana durante el Porfiriato era el reflejo de una sociedad que vivía en la desigualdad. Estaban divididos por diferentes tipos de burguesía: profesionistas, intelectuales, empleados, pequeños comerciantes, artesanos, miembros del ejército y el clero, que son los integrantes de la iglesia. En esta etapa sale un nuevo término que se utiliza para llamarle a los trabajadores fabriles, mineros, ferrocarrileros y más. A ellos se les llamaban proletariados, a aquellos indígenas, campesinos, propietarios de tierra comunales o pequeños propietarios. Se crearon nuevas organizaciones obreras que su principal objetivo era luchar por el derecho al trabajo y a mejores condiciones laborales. Las condiciones de trabajo en las minas y fábricas, el descontento obrero, las ideas de los clubes liberales y el periódico Regeneración se conjuntaron propiciando el estallido de 3 conflictos entre 1906 y 1907, que serían recordados como antecedentes al movimiento revolucionario, que son la huelga de Cananea, la huelga de mecánicos del Ferrocarril Central y la huelga de Río Blanco. Díaz reprimió cualquier intento de rebelión, incluso de oposición pacífica que no se ajustara a lo que él había estipulado. La dictadura fue implacable contra toda forma de oposición, sobre todo cuando cuestionaban su poder y representaba un peligro serio. En las últimas elecciones de 1910, Díaz se declaraba vencedor. Francisco I. Madero, que ya estaba teniendo un papel muy importante en la vida del país, lanzó contra Díaz el Plan de San Luis Potosí, mediante el cual llamaba al pueblo a tomar armas el 20 de noviembre de 1910. Y es así como termina esta etapa de la historia, el Porfiriato. La Revolución Mexicana. Se denomina Revolución Mexicana al conflicto político y social de mano armada en contra de la dictadura del general Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910 como consecuencia del Plan de San Luis creado por Francisco I. Madero. Las principales causas de la Revolución Mexicana son las siguientes. Existía una diferencia de clases sociales que causaba malestar en la sociedad, lo que impulsó a la revolución. Todas las riquezas e inversiones mexicanas partían de la explotación de los campesinos. Solo el 3% de la población en México poseía las tierras del país, lo cual permitía explotar el petróleo y minerales que fomentaban esa diferencia de clases. Y por último, el anuncio de Porfirio Díaz de que no se realizarían elecciones presidenciales libres luego de dejar el mando. Antes de conocer las consecuencias de la Revolución Mexicana, ahondaremos en las principales caras de este movimiento. Empezaremos con el magonismo. ¿Recuerdan al periódico Regeneración, del que hablamos en el Porfiriato y causó las respectivas huelgas? Bueno, este periódico tenía 2 dueños muy importantes que serían parte del movimiento precursor de la Revolución Mexicana. Ellos son los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón. Las personas que iban a favor de sus ideas se les decía magonistas, y ellos, como fuerza revolucionaria, aspiraron a abolir el poder, no a ejercerlo. El periódico Regeneración fue un medio independiente que criticó la corrupción del sistema judicial del régimen de Porfirio Díaz. Los hermanos Flores Magón fueron precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Ahora hablaremos de Francisco I. Madero. Él aparece en el escenario político del país cuando realizó diversas giras en la República con intenciones de formar un partido político que eligiera sus candidatos y compitiera en las elecciones. En aquel entonces, Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí. Mientras Madero se encontraba en la cárcel, se llevaron las elecciones que dieron el triunfo a Díaz.
Es ahí donde Madero logra escapar y huye a Estados Unidos para proclamar el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Cuando la gente se empezó a levantar en armas y ganó en varias batallas, fue cuando Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales ganó Madero. Desde que comenzó su mandato, tuvo problemas con diferentes líderes revolucionarios que provocaron varios levantamientos en contra del gobierno maderista. Entre estos líderes se destaca a Emiliano Zapata. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Victoriano Huerta da un golpe de estado. A este acontecimiento se le llama la Decena Trágica, terminando en el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Y así termina la participación de Madero en la revolución. Después de todo esto, Victoriano Huerta asume la presidencia, ocasionando la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, que desconoce el gobierno de Huerta, y es ahí donde empiezan las acciones para quitar a Huerta del poder. Tras un año de lucha, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y huye del país. A partir de este acontecimiento se profundizaron las diferencias entre los sectores que habían luchado contra Victoriano Huerta, lo que trajo nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, acorde con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar a un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero posteriormente Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas o del bando de Venustiano Carranza pudieron iniciar los trabajos para la redacción de la nueva constitución y llevar a Carranza en 1917 al poder. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios, como son Emiliano Zapata, posteriormente Venustiano Carranza, Francisco Villa y por último Álvaro Obregón. La fecha considerada para el término de esta guerra es el 5 de febrero de 1917, cuando se redacta la Constitución de 1917, que es la que nos rige actualmente. Ahora hablaremos sobre los jefes revolucionarios y sus logros. Empezaremos con Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur. Fue un líder campesino e ícono de la Revolución Mexicana. En 1911 se levantó en armas contra el régimen de Porfirio Díaz. Apoyó la candidatura de Francisco I. Madero. Sin embargo, cuando Madero entró a la presidencia y no cumplió las demandas prometidas, Zapata y su gente entraron en descontento y desconocieron su mandato con el Plan de Ayala. Contribuyó al vencimiento de Victoriano Huerta y distribuyó las tierras que le fueron robadas en el Porfiriato. El 10 de abril de 1919, Zapata fue engañado por Jesús Guajardo, un comandante que estaba a favor de Carranza. Él le hizo creer que estaba descontento con Venustiano y que quería unirse a él. Sin embargo, en la hacienda de Chinameca, tiradores escondidos en las azoteas abrieron fuego contra Zapata. Tras su muerte, Emiliano Zapata se convirtió en el apóstol de la revolución y el símbolo de los campesinos desposeídos. Después del caudillo del sur, hablaremos de Francisco Villa. También era conocido como el Centauro del Norte, contribuyó con su ejército al rápido triunfo de la revolución. Apoyó la presidencia de Madero y también se alió con Venustiano Carranza para sacar a Victoriano Huerta de la presidencia. Cuando Carranza lo traicionó, se unió a Zapata y se alzaron en armas. El 20 de julio de 1923 fue asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Se cree que su homicidio fue instigado por el entonces presidente Álvaro Obregón. Proseguiremos con Venustiano Carranza, que fue uno de los personajes históricos que luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz. Sus éxitos fue lograr la promulgación de la Carta Magna de la Constitución de 1917, que estableció los derechos y obligaciones sociales. El 21 de mayo de 1920, a los 60 años, fue asesinado. Y
Y con esto terminamos el video. Cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho, sigan usando cubrebocas y estudien mucho. Bye.